Hola otra vez. Vamos a ver ahora las variables bidimensionales, ¿vale? Y la distribución conjunta. Ya hemos visto las variables unidimensionales y vamos a ver ahora cómo podemos valorar dos variables simultáneamente, ¿vale? Estudiarlas como si fuera una única variable pero bidimensional, ¿vale? Entonces vamos a llamar a una variable bidimensional XY la que representa dos características de una población. En cada elemento se le asocian dos valores, uno por cada variable. En realidad podríamos considerar una bidimensional cualitativa, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que tengo la relación entre el curso a los que pertenecen los alumnos, X1, X2, X3, y el idioma que están cursando, I1, I2 y sub 3, ¿vale? A cada una de las frecuencias que se le asocian, habría 6 niños de primero la ESO que estudian inglés, pues le vamos a llamar F1, la frecuencia de que X tome el primer valor y que Y tome el segundo valor. A esta sería F U2, X vale 1, la Y vale 2, F U3, 1, 3, ¿vale? Aquí sería F21, F22, F23, ¿vale? Entonces sería la tabla de frecuencias donde colocamos al final de cada una de las filas la suma de las frecuencias anteriores. Es decir, 6 más 8 más 3 habría 17 niños de primero la ESO. A esto le vamos a llamar la distribución marginal de la variable X, ¿vale? Esta va a ser la marginal de X, ¿vale? Marginal de X. Igualmente, serían estos tres valores, podemos considerar la marginal de la variable Y como la suma de todas sus frecuencias. Pero nosotros normalmente no vamos a utilizar una variable estadística bidimensional cualitativa, sino que nos vamos a centrar en las cuantitativas. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver las horas de sueño que duermen los niños, X1, X2, X3, y al curso al que pertenecen, I1, I2 y sub 3. Igual que antes, las distribuciones marginales, vamos a ver que hay 24 niños que duermen 8 horas, 23 que duermen 9 y 19 que duermen 10. Por el otro lado, si sumamos, habrá 21 niños de 12 años, 21 de 13 y 24 de 14. Si sumamos estos números, me da el tamaño de la muestra, ¿vale? Que sería n, que va a ser tanto la suma de las marginales de una variable como de la otra. N, tamaño de la muestra. Porque al final realmente dices, ¿cuántos niños hay? Pues hay 24 que duermen 8 horas, 23 y 19, en total 66. O si hay 21 de 12 años, 21 de 13 y 24 de 14, pues está claro que si los sumas tenemos el tamaño de la muestra, ¿vale? Así que así vamos a colocar las variables bidimensionales y sus frecuencias. Como hemos visto, a esto se le llama tablas de contingencia, donde en la última fila, en la última columna, estarían las marginales, ¿vale? Y en medio tendríamos las frecuencias conjuntas, ¿sí? Bueno, como veis, simplemente las frecuencias absolutas. ¿Cómo se representa esto gráficamente? Bueno, es algo que nosotros no vamos a hacer este curso, pero que normalmente lo que se hace es que a cada punto, a los valores X, pongamos, e Y, en este caso están en orden inverso, les damos dos valores que corresponden a las coordenadas de un punto y lo vamos a representar con círculos o burbujas, aunque hay otros métodos, que tengan mayor grosor cuanto mayor es su frecuencia. De forma que visualmente podemos ver cuáles son los puntos que tienen más frecuencia y también cuáles serían los que tuvieran menos frecuencia. Sin embargo, nosotros no vamos a dedicarnos a hacer este tipo de representación. Sí que nos vamos a centrar en las variables bidimensionales que se representan en tablas simples, donde, como veis, solamente voy a tener la variable X, pongamos la talla, y la variable Y, pongamos que es el peso, ¿vale? Vamos a ver si hay una correlación entre la talla de pantalones que usa una persona y su peso, ¿vale? Entonces simplemente
A cada persona le corresponden un par de valores que sería su talla y su peso. Es decir, que la frecuencia de cada par de valores sería 1. Entonces no hace falta hacer una tabla de contingencia porque todas las frecuencias serían 1, sino que simplemente la vamos a representar como una tablita de 2 líneas, ¿vale? Donde X y van a realmente representar las coordenadas de un punto que debe tener todo siempre la misma dimensión, ¿vale? Bueno, pues cuando representamos las dos variables X e Y en unos ejes coordenados, nos pueden pasar distintas cosas. Puede pasar como este ejemplo, que la mayoría de los puntos parezcan que están ordenados en torno a una recta, que en este caso sería una recta creciente, ¿vale? Que no, que estén ordenados en torno a una recta que parece decreciente, ¿sí? O que realmente no podamos decir que se están agrupando en torno a ninguna recta, sino que es una nube dispersa, ¿vale? Bueno, vamos a decir que si la recta en torno a la cual se agrupan los puntos es creciente, lo que tenemos es una relación directa. ¿Por qué? Porque es como decir que son directamente proporcionales. Cuanto mayor es el valor de X, mayor es el valor de Y, ¿vale? Sin embargo, en el caso de la relación inversa, vemos que cuanto mayor es la X, menor es la Y, ¿vale? Serían inversamente proporcionales. Y en el último caso, vamos a decir que en realidad no hay una relación de dependencia. Da igual si uno es mayor o menor, a veces uno crece, a veces el otro decrece, no tiene un comportamiento que parezca que una variable depende de la otra, ¿vale? Entonces vamos a decir que tienen relación inversa o que existe independencia de las variables, ¿vale? Bueno, y en esta nube de puntos podemos situar también lo que llamamos el centro de gravedad, ¿vale? El centro de gravedad es el punto que tiene como coordenadas la media de la variable X y la media de la variable Y. Por ejemplo, la edad media y la talla media o lo que estemos viendo, ¿sí? Entonces, este punto, en este caso, estaría aquí, el X y media de X, media de Y, o aquí tendríamos el punto, la punto de gravedad. Muy bien, pues vamos a ver si encontramos un parámetro, una forma de medir esta dependencia para saber, sin tener que dibujar la nube de puntos, cuándo es directa, cuándo es inversa, cuándo es independiente. Y más allá de poder decir de qué tipo es, poder comparar entre una y otra dónde hay mayor o menor dependencia. Para eso vamos a definir lo que se llama la covarianza muestral, aunque nosotros llamaremos normalmente covarianza. ¿Y esto qué es? Pues realmente lo que voy a medir es cuál es la relación que tienen los puntos respecto a su centro de gravedad, ¿vale? Es decir, la covarianza, que la vamos a representar con S sub xy, pero también la podemos poner con la letra sigma xy, que es la letra griega, o también podemos encontrarlo a veces como covarianza, ¿vale? De las tres maneras lo podemos encontrar. Es el promedio, o sea, 1 partido por n, del sumatorio de la distancia de cada uno de esos valores de la coordenada x a su media por la distancia de cada uno de sus valores de la coordenada y a su media. Vamos a intentar entender esto, ¿vale? Supongamos que tengo aquí un punto que va a tener de coordenadas, vamos a decir que sea el x1 y su 1, ¿vale? Entonces, como este es en la media, aquí me estaría formando un triángulo, ¿vale? Vamos a ver quién serían los catetos de este triángulo. Pues esta distancia que va desde aquí hasta aquí realmente va a ser y sub 1 menos la media de y. En cambio, el valor que va desde aquí hasta aquí va a ser x1 menos la media de x. Como veis, en un caso, este va a ser negativo, mientras, puesto que la media es mayor que el valor, en este caso va a ser positivo. Así que el producto de los dos va a ser negativo, ¿vale? Bueno, pues si promediamos todos estos productos, me va a salir un valor de la covarianza, ¿sí? En el caso de que la recta sea creciente, este triángulo
va a resultar que siempre va a tener el mismo signo, X menos la media e Y menos la media. Así que si la covarianza la defino así, voy a tener que si la covarianza es mayor que 0, entonces existe una relación directa. Si es menor que 0, va a existir una relación inversa. Y si es igual a 0, es que no hay dependencia, ¿vale? No hay dependencia. En este caso va a ser directa. En este caso va a ser inversa, puesto que ese promedio me va a determinar la relación que existen entre los puntos respecto a la media, indicándome si la recta es creciente o decreciente o si directamente no hay covarianza, ¿vale? Bueno, esta fórmula tan complicada, nosotros, como vamos a utilizar una tabla simple, nos vamos a quedar que todas las frecuencias valen 1, ¿vale? Todo esto en realidad es un 1. Y multiplicando se puede demostrar que la covarianza simplemente es el sumatorio de x sub i por y sub i dividido entre n menos la media x por la media de y, ¿vale? Y ese valor me va a determinar si hay o no hay dependencia entre las variables. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo concreto donde calculamos todos estos parámetros en una distribución bidimensional, ¿vale? Como dijimos, vamos a utilizar tablas simples donde cada par de datos tenga como frecuencia 1. Vamos a estudiar la relación entre el peso y la altura de un grupo de alumnos. Si veis, tenemos Carlos, Clara, Juan, Pedro, Luisa, María. En total vemos que son 8 alumnos, así que ese va a ser mi tamaño de la muestra, ¿vale? El número de individuos. Y hemos colocado el valor de la primera variable x a lo que hemos llamado el peso y la segunda y, ¿de acuerdo? Así que Carlos pesaría 76 kilos, pues mediría 170 centímetros, ¿vale? Y vamos a colocar a continuación columnas con las operaciones que necesitamos para calcular nuestros parámetros, ¿vale? Para la covarianza, como vimos en la fórmula, necesitamos multiplicar x por y, x sub i por y sub i, el producto de cada par de variables, ¿vale? Para la desviación típica necesitamos tener las x sub i al cuadrado y para la desviación típica de la variable y sub i al cuadrado. Así que estas son las columnas que nos vamos a construir en nuestra tabla, ¿sí? Bueno, si queremos saber cuál es la media de los pesos, la media de x, ¿vale? Esta de aquí, vamos a ponerlo en otro color. La media va a ser el promedio de los pesos, es decir, para ello simplemente voy a coger la suma de todos los pesos, el sumatorio de x sub i, y lo voy a dividir entre el tamaño de la muestra, en este caso entre 8, ¿vale? Así que de ahí sacamos la media de la variable x, que es 68,75, y igualmente la media de la variable y a partir de la suma de las alturas dividido otra vez por el tamaño de la muestra, ¿vale? Así que esto simplemente lo que vamos a hacer es que con el Excel, os lo voy a preguntar a clase, os lo voy a explicar en clase, perdón, vamos a aprender a introducir estas fórmulas en la propia hoja de datos, ¿vale? Le vamos a ir indicando qué fórmulas tiene que hacer para no tener que realizar nosotros estas operaciones, sino que sea el ordenador el que las haga por nosotros, ¿vale? De esta forma, lo que tenemos que tener claro son qué fórmulas son necesarias para calcular nuestros parámetros, ¿vale? Bueno, pues sabíamos que la covarianza era, aquí la tenemos, el sumatorio del producto de x sub i por y sub i partido por n menos la media de x por la media de y. Bueno, pues como queremos saber la covarianza, vamos a utilizar esta fórmula que hemos hecho, que es el sumatorio de todos los productos del peso por la altura, ¿vale? Lo pondríamos aquí y debajo, como siempre, pondríamos el tamaño de la muestra. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos además ese sumatorio dividido entre n, que sería 8, restarle el producto de la media x por la media de y, que como veis lo teníamos aquí, ¿vale? Ya calculado. Así que en Excel simplemente le diremos que me
calcule la operación resultante de este sumatorio, dividirlo entre 8 y restarle el producto de estos dos valores que ya hemos calculado, ¿vale? Bueno, para calcular las desviaciones típicas, que las vamos a necesitar también más adelante para la recta de regresión, ¿vale? Ya metemos todo. Vamos a recordar cuál era la fórmula de la desviación típica con los datos aislados, ¿vale? Para calcular la desviación típica de X, vamos a ponerle ahora, por ejemplo, naranjita, ¿vale? Para la desviación típica de X, pues voy a necesitar el sumatorio de los valores de X al cuadrado entre n menos su media al cuadrado. Así que calculo este sumatorio que va a venir aquí arriba y como siempre vamos a dividir entre el tamaño de la muestra y luego le restamos el tamaño de la media. Igualmente vamos a meterle a Excel toda esta información para que la calcule por nosotros. Y exactamente igual para calcular la desviación típica de X o Y, ¿vale? Recordemos que esta fórmula es de la varianza, o sea, la desviación típica elevado al cuadrado. Por lo tanto, luego para calcular la desviación típica, le vamos a tener que decir que realice la raíz cuadrada de estos dos valores, ¿vale? Y una vez realizado, como veis, vamos a tener ya todos los parámetros que necesito para analizar mi estudio estadística. Vamos a tener las dos medias, vamos a tener las desviaciones típicas y vamos a tener la covarianza, ¿vale? Y ya veremos también, un poquito más adelante, que podemos calcular lo que llamamos el coeficiente de correlación, que es nada más que la covarianza partido por el producto de las desviaciones típicas, ¿vale? Y ahora veremos realmente cómo se interpretan todos estos parámetros en conjunto. Bueno, todas estas parejas de valores, por ejemplo, X, Y y Y, las podemos representar en unos ejes, ¿vale? En el eje X, como veis, tenemos lo que hemos llamado variable X, que en este caso serían los pesos, y en este eje Y la altura, ¿vale? Y vemos si podemos, a partir del peso de una persona, si sabiendo que hemos cogido una muestra, una determinada población, que son un conjunto de alumnos, ¿vale? De primero de bachillerato, si a partir de su peso podríamos predecir su altura, ¿vale? Aunque realmente la relación lógica sería si a través de su altura podemos predecir sus pesos, ¿vale? Realmente cuando tenemos dos variables suele haber una que es más independiente y otra que es más dependiente. Normalmente el peso depende más de la altura y no la altura del peso, ¿vale? Por eso veremos luego en GeoGebra, ¿no?, que podemos cambiar la relación de X a Y o Y a X y automáticamente en ese botón nos va a cambiar el orden de aquí llamamos eje X y aquí llamamos eje Y, ¿vale? Pero bueno, ya lo tenemos calculado aquí y veremos ahora en GeoGebra cómo todo esto que hemos hecho con Excel, GeoGebra de forma automática te va a representar la nube de puntos y nos va a calcular todos los parámetros. Como veis, la media de X, la media de Y, la desviación típica de X, la desviación típica de Y, el coeficiente de correlación y una serie de parámetros que este curso no vamos a utilizar. Bueno, pues una vez que hemos calculado todos estos parámetros, veamos qué podemos hacer con ellos. Bueno, pues una vez que tenemos ya todos los parámetros, ¿vale? Vamos a entrar en el modelo de regresión lineal simple. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, dado la nube de puntos, queremos encontrar la recta que más se aproxima a esta distribución, ¿vale? La recta que va a minimizar las distancias, la suma de las distancias de cada uno de los valores a dicha recta, ¿vale? ¿Veis? Esas serían las distancias en la variable Y, aunque también podríamos considerar las distancias a la recta en la variable X, ¿vale? Existirían dos distancias y por eso vamos a tener dos rectas de regresión diferentes, ¿vale? Que se calculan de forma muy similar. Una va a ser la recta de regresión de Y sobre X, ¿vale? Donde va a minimizar, como hemos visto, las distancias de los puntos a la recta en el eje Y, y otra va a ser la recta de regresión de la variable X sobre Y. Esta recta lo que me va a permitir es
predecir los valores de y a partir de los valores de x. Es decir, si yo tengo estos datos de peso y talla, pues yo quiero saber si alguien, por ejemplo, pesa 70 kilos, exactamente qué altura podemos predecir que va a tener, ¿vale? Que sería este valor de aquí. Veremos que es 171,9. Y también queremos saber qué fiabilidad tiene esta predicción. Todo esto es lo que realmente nos interesa, porque a nivel social lo que queremos es, a través de los datos que conocemos, poder hacer cálculos, predicciones, estimaciones que nos puedan ayudar a planificar la sociedad en general, ¿vale? Bueno, pues como hemos dicho, lo que queremos calcular, la recta de regresión de y sobre x, es la que minimiza el error cuadrático medio, que se llama ECM, que es el sumatorio de las distancias, como hemos visto, de los puntos a la recta, que entonces yo tendría que restar el valor y sub i a la recta que vamos a poner, que mi recta tiene de ecuación y igual a x más b, ¿vale? Entonces, si la hemos restado, hemos visto que esa distancia al cuadrado tiene que ser mínima. ¿Por qué la ponemos al cuadrado? Porque esta distancia, esta resta, a veces sale positiva y otras veces es negativa. Para que no se nos anulen las unas con las otras cuando lo sumemos todos, sino que yo quiero saber realmente el promedio de las diferencias, ¿vale? Pues lo que hacemos es elevarla al cuadrado para que siempre sea positiva y sea un promedio real, ¿vale? Bueno, pues después de minimizar ese error con fórmulas matemáticas que superan un poco este curso, vamos a obtener quiénes son A, que sería la pendiente de la recta regresión, y quién sería B, que sería el punto de corte, ¿vale? Con la ordenada. Y obtenemos esta fórmula, ¿vale? Es que la recta de regresión de y sobre x va a ser igual a la media de y más la covarianza de xy partido por la varianza de x, o sea, la desviación típica al cuadrado, por x menos la media de x, ¿vale? Y esta recta, si la representamos, nos va a salir algo así. Obviamente, si la covarianza es positiva, la recta es creciente. Si la covarianza es negativa, la recta es decreciente. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula una vez que tenemos ya todos los parámetros, ¿vale? Muy bien, como antes, imaginemos que ya tengo todos estos parámetros, ¿vale? Entonces, y va a ser igual a la media de y. ¿Qué será la media de y? Pues 171,25. Pues 171,25 más la covarianza de xy. La covarianza de xy no la teníamos aquí calculada, ¿vale? Entonces tenemos que venir a esta fórmula. Y es que el coeficiente de correlación, R, es la covarianza partido por el producto de las desviaciones típicas. Así que aquí podríamos ver que la covarianza es 91,68. Así que este valor lo situamos aquí, ¿vale? La covarianza, este de aquí, partido por la desviación típica de la variable x, al cuadrado. Veamos aquí que la desviación típica de x es 11,63, así que lo tenemos que poner elevada al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por la variable x menos la media de x, ¿vale? Que la media de x sería esta de aquí. Así que, como veis, una vez que realmente tenemos todos los parámetros calculados, no tenemos más que sustituirlos, ¿vale? Simplificamos esta expresión y me queda que y es igual a 0,77x más 118, que va a ser la ecuación de la recta que hemos visto al principio. Y como ya tengo esta ecuación, podemos hacer la predicción exacta. Para calcular cuánto medirá una persona de 70 kilos, pues simplemente sustituimos la x por 70 en esta ecuación y obtenemos nuestro resultado. Es decir, que en realidad simplemente hacemos 70 por 0,77 más 118, ya que y es 0,77 más x, más 118,
¿vale? Así que podemos hacer una predicción. Y como decíamos, ¿cuál es la fiabilidad, ¿vale? ¿Cuál es la fiabilidad de esta? Pues justamente ese coeficiente de correlación, ¿vale? Va a ser el que me dé la fiabilidad, es una aproximación a la probabilidad de mi predicción. Es decir, en este caso, el coeficiente de correlación hemos obtenido que es 0,94. O sea que podemos decir que con una estimación, con una fiabilidad del 94%, podría hacer mis predicciones. Eso significa que tengo un margen de error del 6%, o sea que los datos pueden tener una variación del 6% en la realidad, ¿vale? Recordemos que esto es una fiabilidad, nunca es una certeza, ¿vale? Hablamos siempre en términos de probabilidades, ¿vale? Así que, como hemos visto, el coeficiente de correlación entre las variables x e y es la covarianza de x partido por el producto, vamos a ponerlo en negro, la covarianza de x y partido por el producto de la desviación típica de x por la desviación típica de y. ¿Vale? Y realmente es el parámetro más importante a la hora de estudiar una correlación. Es decir, lo que me va a marcar si existe o no existe una correlación, una dependencia entre las variables, es justamente este coeficiente de correlación, esta aproximación a la fiabilidad de mis predicciones, ¿vale? Entonces, su coeficiente de correlación primero tiene una serie de propiedades. Por un lado, su valor está comprendido entre -1 y 1, ¿vale? -1 y 1 va a ser el coeficiente de correlación. 1 sería una fiabilidad del 100% cuando todas las rectas realmente pasa todos los puntos estuvieran contenidos en la recta, ¿vale? Y -1 también sería 100%, ¿vale? Solo que todas las rectas serían contenido una recta decreciente, todos los puntos pertenecerían a la red, ¿vale? Cuanto más próximo esté a 1 o -1, mejor será el ajuste de la recta de regresión a la nube de puntos, ¿vale? 3. Cuando el coeficiente de correlación toma un valor próximo a 0, no existe relación lineal, ¿vale? Y 4. Al tener el mismo signo que la covarianza, su interpretación en cuanto a la relación de las variables es la misma, ¿vale? Si es positivo, relación es directa, ¿vale? Y si es negativo, la relación es inversa. Recordemos que estamos hablando de correlación lineal. Estamos intentando aproximar la distribución a una recta, ¿vale? Veamos, por ejemplo, esta sería una correlación de 0,8, aquí sería de -0,7 y aquí, por ejemplo, de 0,016. Como veis, está bastante disperso. Entonces, yendo un poquito más allá, vamos a decir que si la correlación está entre -1 y -0,5, vamos a decir que es negativa fuerte, ¿vale? Como este caso, podríamos ver que hay una correlación negativa fuerte. Es decir, las rectas se aproximan los puntos se aproximan a una recta decreciente y son bastante próximos a ella. O sea, la predicción que voy a hacer es importante, ¿vale? Si está entre -0,5 y 0, va a ser negativa débil, ¿vale? Si está entre 0 y 0,5 va a ser positiva débil, que sería como esta, que tenemos 0,016. Es prácticamente que no hay correlación, pero de haberla sería un poquito positiva, ¿vale? Y por último, si está entre 0,5 y 1, sería positiva fuerte, que sería este caso, como veis aquí, hay una relación positiva fuerte. Se acercan y las predicciones merecen la pena. ¿Qué ocurre si es débil? Pues débil significa que las predicciones no tienen sentido porque tengo casi más probabilidad de equivocarme que de acertar, ¿vale? Porque si la fiabilidad es inferior al 50%, pues entonces esa fiabilidad no es suficiente para tenerla en cuenta, porque tendría más probabilidades de equivocarme que de acertar. Así que vamos a considerar la correlación significativa cuando sea fuerte. De hecho, en estudios, depende de qué ámbito, pero en física, por ejemplo, para ver que una correlación es significativa, tendría que estar en valores de 0,9 para arriba, para ver que efectivamente hay una relación lineal entre las variables, ¿vale? En otros ámbitos no necesitamos que la correlación sea tan fuerte para tenerla en cuenta. O sea que luego va a depender en qué entorno me encuentre la valoración de esa correlación. Esto digamos que simplemente es así a grosso modo cómo podemos considerar la correlación en función del coeficiente de correlación, ¿vale? Así que, como veis, los parámetros más importantes son las medias, las desviaciones típicas, la covarianza y el coeficiente de correlación.
Esto me permite valorar la dependencia y hacer predicciones. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto en GeoGebra, ¿vale? En clase vamos a ver lo de Excel y GeoGebra simplemente tenemos que entrar en la hoja de datos de GeoGebra, que nos va a salir una hojita así, como Excel, ¿vale? Y vamos a poner los datos de nuestras dos variables. Por ejemplo, pues como habíamos dicho aquí, que la variable X, pues lo vamos a poner en la columna A, X sub Y, y la variable Y en la columna B. Y en este caso no vamos a tener ni siquiera que construirnos todas las otras columnas, ¿vale? Simplemente, una vez que hemos metido nuestros datos, para hacer los cálculos unidimensionales, seleccionamos una de las columnas. En ese momento le damos a este botón y le pedimos que nos haga el análisis de una variable. Automáticamente me va a hacer una representación gráfica. En este caso, si es continua, le vamos a decir que nos haga un histograma, aunque también nos puede hacer diagramas de cajas y muchas otras representaciones, ¿vale? No son tan bonitos como los de Excel, no tiene tanta capacidad, pero son absolutamente correctos, ¿vale? Y para calcular los parámetros vamos a darle a este botón, ¿vale? A este que pone sumatorio de X y automáticamente me va a aparecer el tamaño de la muestra, la media, la desviación típica, ¿vale? Su mínimo, sus cuartiles, su mediana, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a quedar con estos tres valores, ¿vale? Tamaño de la muestra, media y desviación típica. Así que en cualquier estudio automáticamente, simplemente metiendo los datos, ya vamos a tener la gráfica y los parámetros importantes, ¿vale? Si ahora queremos que nos haga la nube de puntos y la recta de regresión para estudiar la correlación, en este caso, como veis, selecciono las dos columnas, ¿sí? Y dándole al mismo botón, en este caso, le voy a pedir que me haga el análisis de regresión de dos variables. Entonces me va automáticamente a sacar el diagrama de dispersión, lo veis aquí, que en realidad es la nube de puntos. Les voy a poner la variable X abajo y la variable Y en vertical, dependiendo de a quién hayamos llamado nosotros variable X e Y en el orden que hayamos introducido los datos. Y como veis, pues también dándole al mismo botón me va a calcular la media de X, la media de Y, ¿vale? La desviación típica de X, la desviación típica de Y y el coeficiente de correlación, ¿vale? Con todo esto ya podemos construir la ecuación de la recta, ¿vale? Y además nos va a sacar la recta de regresión que queramos. Debajo de la nube de puntos vamos a encontrar esta leyenda que pone modelo de regresión y le vamos a pedir que sea lineal, ¿vale? Lineal, porque en realidad una nube de puntos, nosotros solo vamos a estudiar el modelo de regresión lineal, pero podría ser que se aproximara no a una recta, sino supongamos que fuera a una exponencial. Supongamos que esto fuera creciendo y tuviera más bien la forma de una curva, ¿vale? No de una recta. Así que se podría aproximar a una función exponencial. Pero nosotros este curso solamente vamos a trabajar con regresiones lineales, con relaciones lineales, ¿vale? Entonces, automáticamente me va a aparecer ya la ecuación de la recta de regresión, la misma que hemos calculado antes. Y además me va a abrir una ventana que me va a permitir hacer mis predicciones. Es decir, si meto un valor de X, automáticamente me va a hacer la predicción sobre Y, ¿vale? Así que en este caso, por ejemplo, pues habíamos metido la X44. Si alguien pesa 44 kilos, ¿cuánto podemos esperar que mida? Y me hace la predicción de 1,52 centímetros, ¿vale? Así que si quisiéramos ahora cambiar las variables entre sí y hacer la variable y sobre X, simplemente le damos a este botón y me cambia el orden de las variables y por lo tanto la recta de regresión, ¿vale? Porque se me ha olvidado antes de comentaros que si quisiéramos calcular la regresión de la variable X sobre Y, simplemente vamos a cambiar la variable X por Y en nuestra fórmula y automáticamente me va a dar la recta de X sobre Y que me va a permitir predecir los valores de X a partir de los valores de Y, ¿vale? Aunque normalmente, como os digo, hay una variable dependiente y otra independiente y solemos hacer predicciones de una variable sobre otra. Bueno, pues con todo esto, el próximo día en clase, ya con Excel y con GeoGebra, empezamos a hacer nuestro estudio para nuestro trabajo y nuestra investigación estadística.